con la más reciente entrevista que ha dado Andrea Petro y Andrés Petro en pantalla. Es el hijo más parecido que tiene Gustavo Petro a él, heredando hasta la calvicie, ¿m? Que dieron a la revista Semana. Vamos a compartir los detalles más interesantes, si Petro quiere perpetuarse en el poder, ¿qué va a hacer Petro luego de 2026? ¿Hay alguien que pueda heredar la estructura política de Petro? ¿Hay alguien en la izquierda que tenga el poder que tiene Petro en términos de su discurso, de su convencimiento, de su retórica? Bueno, eso y mucho más es lo que ha comentado recientemente Andrea Petro y el señor Andrés Petro en la revista que han dado, en la entrevista que han dado para la revista Semana. Vamos a compartir algunos detalles, ¿no? Se tiran por el piso los par de petristas, los par de hijos de Petro, dicen, no, esto es muy duro, ¿no? Tener un padre presidente es muy duro, tienes escoltas, te hacen todo, ¿no? Ellos salen a llorar, dicen que es muy difícil, ¿no? Hablaron de los desafíos familiares, hablaron de las ausencias de Petro, tan chistoso que el hijo de Petro ha dicho que Petro se escapa porque siempre tiene unos asesores encima y que Petro se escapa a la biblioteca, a leer, a buscar libros. Sí, cómo no. Eso no se lo cree ni él. El hijo de Petro, que es psicólogo, su hija Andrea, que es economista, ¿no? Hablan de cómo es vivir siendo los hijos del presidente colombiano cualquiera, ¿no? Un exguerrillero, un exconvicto, un tipo que llegó a acuerdos con narcos, con paras, pacto de la picota, que tiene un hijo en un caso, por supuesto, que ahora tiene curso en la fiscalía, está a puertas de la audiencia ya del juicio, ¿no? Ya veremos. Andrea primero dice que no tiene contacto con Nicolás Petro, ¿no? Desde que se conoció todo el escándalo, parece que nadie de la familia volvió a hablarle al señor Nicolás Petro. Dice ella que ya no se habla tampoco con Day Vázquez y cuenta ella, oigan, las personas sueñan con tal vez tener un padre presidente, ¿no? Las personas sueñan con ser presidentes, pero ella dice que eso es tedioso, que eso es difícil para las familias y que ella lo ha vivido, que ha sido víctima de bullying, de violencia verbal, que ella ya no vive en Colombia, nadie, ninguno de los hijos de Petro viven en Colombia, afrancesados todos. De hecho, las nietas de Petro pues son francesas, ¿no? Cumpliendo el sueño de este señor, los complejos de este señor, ¿no? Que quiere replicar una revolución francesa en Colombia y que vuelen las cabezas producto de la guillotina. Ese es el sueño de Petro, refundar la república, tirar, desaparecer lo viejo e imponer el progresismo, lo nuevo, que por supuesto será pura miseria, ¿no? Dice ella que ya nadie vive allá en Colombia, ¿no? Porque hay muchas amenazas de muerte, supuestamente, ¿no? Les da miedo que de pronto un loco que te insulta en Twitter te ve en un centro comercial y te va a decir otras cositas, ¿no? Dice la señora. Te amenazan, pueden actuar, pueden escalar los hechos, en fin, que eso no es justo, que no tiene nada de positivo, que ella piensa que cualquiera de los hermanos puede decir lo mismo, ¿no? Claro, tener el apellido de un delincuente, de un tipo que está destruyendo un país, no es cosa menor. Dice ella, ya no tenemos vida privada, siempre hemos tenido escoltas. Ah, bueno, siempre les han hecho todo, ¿no? Hemos tenido amenazas de muerte, dice. Pero se las inventaron, yo creo. Amenazas de atentados, pero es bastante difícil estar en el ojo de la opinión pública, dice la señora Andrea Petro. Andrés Petro, en otros mensajes, le preocupa es el liderazgo de la izquierda. Esto es una realidad. Después de Petro, para la izquierda no hay nada. Después de Gustavo Petro, ¿qué hay para la izquierda? La izquierda no tiene una figura política del tamaño y del peso de Gustavo Petro. Por eso el tipo, Andrés Petro, psicólogo, anticipa algo que es muy importante para la coyuntura nacional. Andrés Petro nos cuenta que muy posiblemente Claudia López sea la figura que vaya a seguir con el proyecto del cambio del señor Gustavo Petro. Cuenta él que no hay liderazgos en la izquierda, es un poco parecido a lo que sucedió en su momento con
el centro democrático. Después de la salida de Uribe, ciertamente no ha llegado nadie del peso o del tamaño, un político de peso pesado como Álvaro Uribe. Hay políticos de peso medio, hay políticos de peso mediano, ¿cierto? Políticos de peso liviano, pero políticos de peso pesado como Uribe, la oposición es cierto que no lo han tenido todavía, no han llegado a ese nivel. Y él cuenta que, bueno, María José Pizarro está muy biche, Iván Cepeda pues no es como fácil de vender, Gustavo Bolívar le falta experiencia, cuenta él. Finalmente él dice, el petrismo podría buscar alianzas con figuras como Claudia López. Luego ya vemos cómo poco a poco van apareciendo las llaves, ¿no? Y él dice, yo creo que si ella se postula, tendría posibilidades de vencer a las fuerzas conservadoras, ¿no? El hijo del presidente también dice que el problema de Petro, del gobierno Petro, es que es un gobierno primíparo. Ah, no. Bueno, entonces hay que perdonarles todo, ¿no? Ese es un gobierno primíparo. Necesitan más de un año de aprendizaje, un poco más, ¿no? Tal vez 4 y luego ya otros 4 cuando aprendan. Bueno, cuidado. Y también el tipo dice, Petro no se ha llevado bien, se inventó un acuerdo nacional cuando llegó a la presidencia, pero finalmente no lo logró, ¿no? También nos cuenta que Laura Sarabia, él dice, Laura Sarabia debería ocuparse de lo que tiene ahora como problemas, ¿no? Todo el tema judicial, Marelvis, las interceptaciones ilegales y demás. Y vamos a compartir ya un poco más de estos detalles de la entrevista completa. Será un resumen del diario El Colombiano, pero esta es la entrevista completa que han dado este par de hijos de Petro. Eso es como si le echaran uno la madre, ¿no? A la revista Semana. ¿No? ¿Cómo ve Petro? ¿El cambio ha sido bueno o malo para usted, como su hija? Ella dice que todo esto ha sido muy difícil, ¿no? Amenazas, etcétera. Dice, cualquiera pensaría que es chévere tener un papa presidente, ¿no? Ella dice que no es lo mejor, y ella dice que en el mundo empresarial, donde ella lleva un año y medio, ay, tan chistoso, Andrea Petro lleva un año y medio lo que lleva Petro en la presidencia. Ese es el tiempo que ella lleva de empresaria. Claro, empresaria, ¿no? Entonces ella cuenta que ahora como empresaria, una nueva emprendedora, casualmente cuando el papá llegó a la presidencia, ¿no? Ahora ella como emprendedora supuestamente le cierran más puertas de las que les abren. Y esto es falso. No le abrieron RTBC, no le abrieron un espacio en la COP, no se la pasan en tráficos de influencias aquí y allá. Entonces, ¿de qué nos hablan? ¿No? Miente, se victimiza y dice, te cierran más puertas de las que te abren. Es una mentira que te van a abrir más, porque por el contrario, tú no sabes cuándo alguien quiera aliarse contigo, pero realmente es para pedirte un favor, para que le hagas el mandado y le digas algo a tu papá, ¿ah? Supuestamente, ¿no? De pronto por ignorancia cometes el error de tomarte una foto con alguien y no supiste, ¿no? O de pronto te quieren pedir un favor, dice ella. A nosotros no nos han preparado para esto, ¿no? También está el seguimiento psicológico detrás, ¿no? Hasta psicólogo. Raro esta economista que pasó de mesera de un bar en Francia a empresaria, ¿no? Y ahora sí, economista, ¿no? Y el otro dice que psicólogo, ¿no? Le preguntaron al otro, le preguntaron al psicólogo, al otro hijo de Petro, que dice que, oye, pero tu papá se operó, tu papá ahora tiene cabello, tú no. Él dice, bueno, yo heredé la calvicie de mi padre. Y le dice, oye, ¿y tú por qué no te haces lo mismo? Y dice el hijo de Petro, no tengo el dinero suficiente para hacerme una operación capilar de ese tipo, de la cual se hizo mi padre, ¿no? Raros. Nosotros sabemos que toda esta gente van a parecer muy, muy millonarios, ¿no? Oiga, que Levi Rincón se quedó con la vaselina lista. No, impresionante, ya vamos a hablar de eso. ¿M? Aquí ha quedado mal María Andrea Nieto y no tenemos problema en decirlo. Y Levi antes anda de fiesta, ¿no? Porque la que se bajó, la que se arrepintió fue María Andrea. Pero seguimos. Dice la señora, para mí emprender no ha sido fácil, ¿no? Te dieron horario prime time en RTBC, en Señal Colombia, te dieron 100 metros cuadrados allá en la COP 10. ¿Cómo que?
¿Ah? ¿Cómo que qué? ¿Ah? Yo no puedo pedirle ayuda al gobierno porque es tráfico de influencias, es favoritismo. Pues le han dado mucha, ¿no? Le preguntan, ¿está contando los días para que Petro salga de la casa de Nariño? Y ella dice que sí. No, primíparo Petro, que lleva 40 años en la teta pública, ¿no? Es de lento aprendizaje, Gustavo Petro. Le preguntan, ¿está contando los días para que Petro salga? Y ella dice que sí, que ella y todos sus hermanos quieren que Petro salga, que no aguantan 4 años más así, que ella no sabe cómo hicieron los santos, porque los santos viven en Colombia, pero los Petro están escondidos como unas ratas en Francia, ¿no? Y allá que hay harta. Dice ella que viven en Francia con normalidad. ¿M? Ojalá hubiera más colombianos en Francia, no mamertos, que llegan son mamertos a Francia, para que les hicieran incómoda la vida, ¿no? En un centro comercial, en un restaurante, ¿no? Hay quienes dicen que Petro se quiere reelegir. Bueno, ella dice que ese no es el proyecto de su padre, ¿no? Le preguntan que si se escribe y se habla seguido con Day Vázquez, y ella dice que antes sí, pero que actualmente no, que las conversaciones con Day son muy privadas, ¿no? De que mi novio, mi marido, mi amigo, mi no sé qué. ¿Qué piensa de lo que ha pasado con Nicolás Petro, con el hermano? Aparte de que ya no se hablan, dice ella que lo que diga la justicia, ¿no? Que no es la justicia, la fiscal de bolsillo, lo que se están robando, ¿no? El atraco a Colombia por parte de los Petro, ¿no? Seguimos. Le preguntan, Nicolás Petro hizo una confesión en semana, luego cambió la versión, luego dijo que fue presionado, al fin qué, ella dice, no lo sé, desde que me enteré yo no volví a tener contacto, en fin, se lavó las manos y dijo adiós, no le importó nada más. La criticaron por decir que Uribe era un gran líder, ¿no? Ella dice, bueno, pues yo nunca votaría por Uribe, no soy uribista, pero pues es un gran líder, punto. ¿M? Pero obviamente la izquierda le cayó encima porque la izquierda siempre te tira a matar. Tú no puedes decir nada bueno de la derecha. Y en la derecha tienen que entender que el día que la izquierda haga algo bueno, hay que tirarles por algún lado, porque así funciona esto, es una guerra, punto, punto. Y es que así son ellos. Bueno, de ahí aprendimos, ¿no? Le preguntan a la señora, bueno, usted tiene una empresa, ¿no? ¿Le gusta el capitalismo? Le dicen a Andrea Petro. Andrea Petro, usted montó una empresa, ¿no? ¿Le gusta el capitalismo? Andrea Petro dice que no. No me gusta el capitalismo. Ah, por eso es que está ahí tan metida con el Estado, ¿no? Si fuera por mí, me gustaría vivir en medio del Amazonas. ¿Quién les va a creer? En una casita y olvidarme del mundo. Pero es que el mundo se rige por el capitalismo, es lógico, soy economista. Hay quienes dicen que Petro quiere implementar el socialismo. ¿Qué dice sobre eso? Mi papá es otra cosa, pero eso no lo voy a decir. Pero dejar a la libre interpretación es peor. Ella dice, interpreten, él es bastante utopista. O sea, básicamente nos confirma que Petro es simplemente un romántico, un utópico, un tipo que habla fantasías, que construye castillos en el aire, pero que no es capaz de aterrizar eso a la realidad. Punto. O sea, básicamente Petro es una cosa extraña, no tiene forma, no tiene fondo. ¿M? Simplemente hace parte de sus proyectos fantasiosos, realidades paralelas que él construye, ¿no? No le gusta el capitalismo, pero bueno, ya lo disfrutan en Francia y ahora lo disfrutan vendiendo disque ropa de Temo a 800.000 pesos, inventándose que esa ropa la hizo una guayú, como si tuvieran para hacer ese tipo de ropa, esos materiales allá, ¿no? Pero bueno, ahí está, por supuesto, el descaro de toda esta gente, ¿no? Seguimos. Le preguntan ahora al señor Andrés Petro. Le preguntan a Andrés Petro cómo ve el gobierno de su padre. Andrés Petro dice, no, este es el primer gobierno de izquierda, nunca han gobernado, entonces no saben qué le ha faltado al gobierno. Él dice, ¿no? Bueno, mi papá con una idea un poco idealista, ¿no? Pues es un tipo que no sabe de la realidad, no es capaz de aterrizar lo que quiere. Dice además que hay partidos que le metieron la puñalada trapera a Petro. Y es que uno ve al señor, uno ve a este señor, si tú te cruzas al hijo de Petro en la calle, perdóneme,
Si tú te cruzas a Andrés Petro en la calle, mm, heredó, heredó la cara de malandro del papá. ¿Cómo ve la permanencia de algunos embajadores o funcionarios cuestionados en el gobierno de su padre, ¿no? Armando Benedetti, Roy Barreras, Laura Sarabia. Pues ha dicho el señor Andrés Petro que Benedetti no le dio nunca buena espina, que porque él venía de la U, que era nefasto. Le preguntan por Roy Barreras y es muy chistoso, el psicólogo hijo de Petro, ¿no? Dice, ese hijo de dónde salió, ese hijo de Petro de dónde apareció. Dice el señor, dice el señor Roy Barreras es un poco diferente, dice que Roy Barreras es un intelectual. Benedetti no creo que lo sea. Ah, Roy Barreras es un intelectual. Barreras es mucho más inteligente, más sensato. Raro, ¿no? Aunque camaleónico como Benedetti, ¿no? ¿Por qué cree que se sostiene Benedetti? Les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que se sostiene Benedetti? Benedetti sabe cositas, ¿no? Pues este sinvergüenza dice, lo mismo me pregunto yo, y se ríe. Y muchas personas se lo estarán preguntando. Mi hermana Sofía también le ha dicho a mi papá que lo debería sacar. No sé qué estará sucediendo. Bueno, nosotros sí. Armando Benedetti no solo conoce el cómo, con pruebas, se robaron las elecciones en 2022. El papá del señor, el señor Benedetti, también tiene un video íntimo de Gustavo Petro en Cartagena. Le tocó pagar muchísimo para obtenerlo, ¿no? Eso está publicado en la revista En la silla vacía. ¿M? ¿Qué opina de Laura? Laura debería estar metida en sus líos judiciales, ¿no? ¿Qué opina? También dice el señor de Uribe, que Uribe gasta más sus energías en el problema judicial que en hacer oposición. Y esto es cierto, pero no es cierto hoy. Hoy Uribe ya está ocupando más sus energías en hacer oposición que en el lío judicial, que en el fraude, que el montaje judicial que tiene la izquierda contra él. ¿Por qué? Porque lo va ganando. ¿M? ¿Le gusta lo que su papá hace en X, en Twitter? Y dice el señor que no está de acuerdo con lo que dijo Andrea. Petro muy malo para los nombres, ¿no? Andrea Petro, Andrés Petro, ¿no? Dice él que eh, es una manera que utiliza su papá para comunicar los logros de su gobierno, pero que no debe entenderse como algo para gobernar, que sería ridículo gobernar por X, y Petro no gobierna ni en X, ni fuera de X, ni nada. Petro buscará quedarse en el poder después de 2026. Este tipo dice que él confía que no, que esto desgasta, que Gustavo Petro llegaba ya a Francia a las 12 de la noche y encontraba 5 minutos de calma y se iba a descansar. Al día repetía su rutina. También le preguntaron que qué hacía su papá. Decía no, que mi papá se le escapa a los asesores y va y se mete en la biblioteca. Me imagino que debe haber un antro de trabas y de estupefacientes que se llama la biblioteca. Y allá se mete Petro a leer los libros, ¿no? Le gustaría que su papá no siguiera en 2026 y él dice que no lo quiere, pero que si Colombia se lo pide no lo descarta, ¿no? Entonces le dice, ah, bueno, entonces usted cree que su papá se va a perpetuar, ¿no? Y él dice que no sabe si lo considere, pero que en su caso, el de Andrés, su vida seguirá siendo la misma. ¿Ve a alguien capaz de suceder a Petro? La respuesta es no. María José Pizarro está joven aún en ese contexto. Iván Cepeda, coherente, dice él, pero no ve un líder claro del nivel de Petro. Y eso es una realidad. Benedetti sabe de los 15.000 millones. ¿Mm? Se fuma la biblioteca. No, así es. Dicen por acá, ¿cree que su padre lo puede reemplazar Gustavo Bolívar? Él dice, Gustavo Bolívar está muy biche todavía, pero que es transparente. ¿Quién se cree esas cosas, no? No creo que sea capaz de reemplazarlo. Y la idea no es que alguien reemplace a Petro, sino que siga alguien con su línea, ¿no? María José Pizarro dice, ha hecho cosas interesantes, es fuerte, pero vamos a ver. Oiga, y Daniel Quintero, sobre Daniel Quintero dice, hoy en día está más ocupado buscando a Federico Gutiérrez que pensando en la presidencia de 2026. Y es verdad. Pinturita está más desesperado por criticar a Fico que por su campaña, ¿no? Porque el tipo tiene muchos problemas legales, Pinturita, rata Daniel Quintero, así que el tipo está en otra cosa. ¿M?
Debe de haber preocupación por la izquierda en 2026. Están preocupados. Dice, ya llegará el momento. Y un acuerdo con Claudia López, el tipo dice que sí, que es una mujer con carácter, que va a enfrentar el mundo machista y que ha sido sensata con unos temas, aunque con otros no tanto, pero dice que si ella se lanzara contra las fuerzas retardatarias de este país, de pronto se abriría un canal de comunicaciones y todos los petristas saltarían en la campaña de Claudia, como todos los de Claudia y del Verde saltaron a la campaña de Petro en 2022. Y que si su papá se va a aliar con Santos o no. Y dice él que no, que probablemente no, que solo los unía la paz y que ya ese no es un tema, ¿no? Bueno, ya veremos. Esta es la entrevista que ha dado el señor psicólogo Andrés Gustavo Petro. Sí, Petro es malísimo con los nombres, ¿no? Andrés Gustavo Petro. ¿Mm? Dice que su padre se escapa a las bibliotecas a conseguir libros, que todos debemos tener ese derecho a nuestros propios espacios para relajarnos, ¿no? Mucha gente confunde ser gritona, ser gritón con tener carácter. Entonces la gente cree que Claudia López grita y tiene carácter, es una berraca y aplicará la ley y el orden. Nada más lejano, nada más fuera de la realidad que pretender eso, ¿no? Libros llenos de polvo, polvo rosa, polvo blanco, ¿no? Nadie se lo cree. Bueno, y también nos damos cuenta por la entrevista que resulta que Andrés Petro habla igualito que Petro. Le pregunta al entrevistador, oiga, ¿le han dicho a usted que habla igual que su padre? Él dice, sí, soy muy parecido a él, soy el más parecido, heredé su calvicie. ¿Mm? Él ya se hizo unos tratamientos, entonces cuando nos vemos siempre competimos entre quién está más calvo y ahora yo soy siempre el que pierdo, dice Andrés Petro. ¿Y no le gustaría mandarse a hacer un implante de cabello como su padre? Eso es costoso y yo no cuento con recursos para hacerme el trasplante capilar. ¿Mm? Vea pues. Le contó cómo fue su tratamiento. Gustavo Petro y le dice sí, que le quitan unos folículos capilares en la parte de atrás donde sí tiene cabello y eso se los implantan en el centro. Y un médico determina si es viable en su caso o no. ¿Qué hará Petro después del 2026? Dice él que Petro no es un líder mundial, como Petro cree, pero que sí es un líder regional y cree él que cuando Petro salga, Petro se va a dedicar a manejar una ONG, una organización internacional, seguramente de temas climáticos y se hará millonario como Iván Duque, que pues ustedes saben que Iván Duque también tiene una ONG ambientalista. Ese fue el negocio. Ambos contribuyeron a la destrucción de Colombia, por supuesto más Petro. ¿Mm? Ahí lo tienen. Como siempre amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden, suscríbanse al canal, dejen su me gusta en este video, compártanlo en todas las redes sociales, en grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp. Recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse nada de este contenido. Y finalmente, para aquellos que además puedan apoyarnos a través de PayPal, de Nequi, de DaviPlata, Bancolombia, haciéndose miembros del canal o suscribiéndose a la cuenta en Patreon, toda esa información está disponible en el primer comentario fijado acá debajo y en la descripción de este video. Un abrazo para todos, se cuidan. Chao, chao.